y voy a compartirles pantalla ahora. Hoy día hice una clase más interactiva, obviamente esta clase se las voy a subir en PDF. Pero la voy a poner acá. Ahora sí, entonces, díganme si se ve la clase, si estoy compartiendo bien. Sí, profe. Sí, profesora. Sí, se ve, profe. Ok. Entonces, la clase de hoy vamos a comenzar con la primera clase del segundo semestre de evaluación y trastornos del lenguaje y cognición. Oh, Dios mío, justo me llamaron. Y lo que nos convoca hoy día son los trastornos primarios. Preguntarle a ustedes si saben lo que son los trastornos primarios, que es como lo que más me importaría que ustedes me pudieran comentar. ¿Saben lo que son los trastornos primarios? ¿O por qué se llaman primarios? ¿Alguien? Ya, si nadie tiene la respuesta, me hubiese gustado que alguien me contestara por el chat o por voz, pero contarle que los trastornos primarios o específicos se llaman así porque no están asociados a ninguna patología de base. Eso es lo primero que tenemos que saber cuando hablamos de trastornos primarios. Y en el caso de lenguaje y cognición, o de lenguaje, hay dos trastornos primarios o los que podemos llamar trastornos primarios, ¿ya? Que están el inicio tardío del lenguaje, o hablantes tardíos, o lo que antes llamábamos como retraso simple del lenguaje, o retraso del lenguaje. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hablamos de inicio tardío del lenguaje, o cuando hablamos de retraso del lenguaje, no hay ninguna patología que explique esta alteración lingüística. A diferencia de los trastornos secundarios, que hay un trastorno del lenguaje que se asocia, que está asociado, o en este caso que es secundario, y por eso se llaman así, primarios o secundarios, que es secundario patología de base. Cuando yo hablo, por ejemplo, de trastorno del lenguaje secundario a discapacidad intelectual, es porque esa es la patología de base. Si hablo de trastorno de la comunicación, asociado o secundario a trastorno del espectro autista, es porque hay una patología de base. Entonces, esa patología de base explica el trastorno del lenguaje. Pero cuando nosotros tenemos los trastornos primarios o específicos, como le llaman también, es porque no hay nada que lo explique. Y ahí es donde nosotros hablamos de inicio tardío del lenguaje, hablantes tardío, retraso del lenguaje, que a todo esto está de salida totalmente. De hecho, vamos a tratar de casi ni hablar de retraso del lenguaje, pero yo quiero que lo conozcan y que sepan de dónde viene. Y hablamos también en los trastornos primarios del TDL, o trastorno del desarrollo del lenguaje, o lo que antes llamábamos TEL, ¿ya? Trastorno específico. De hecho, por eso se llama también trastorno específico del lenguaje. En la clase de hoy lo que vamos a ver es el inicio tardío del lenguaje, que tal como les decía recién, antes lo llamábamos retraso del lenguaje. Y ahora los autores prefieren llamarlo inicio tardío del lenguaje, y otros autores prefieren llamarlo hablantes tardíos. Entonces, quiero que les quede como bien claro entonces la diferencia entre los trastornos primarios y los trastornos secundarios. Déjenme ir anotando aquí, que se me van ocurriendo preguntas para el certamen. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la clase de hoy? El objetivo de la clase de hoy va a ser conocer el concepto de trastornos primarios, que es un poco lo que les acabo de decir, ¿ya?
Ese es el concepto. Definir el inicio tardío, retraso en el desarrollo del lenguaje infantil, ¿cierto? Que ya está de salida. Caracterizar el lenguaje y el perfil evolutivo y clasificar un poco la sintomatología, ¿ya? En los grados desde leve a severo del ITL, inicio tardío del lenguaje, hablantes tardíos, que es HT, o RDL, que en realidad es retraso del lenguaje, ¿ya? Leve, moderado o severo. Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué tengo aquí entonces? ¿Qué sería el inicio tardío del lenguaje? Es un desfase, y un desfase cronológico del conjunto de los aspectos del lenguaje. O sea, todas las características del lenguaje se presentan desfasadas, ¿ya? Y se presentan desfasadas, pero fíjense que no todas, ¿ya? Porque habla de un conjunto, pero no necesariamente todas. Hay algunos niños que presentan un desfase solo en la parte expresiva y hay otros que incorporan un poquito más la parte comprensiva. Pero ¿qué pasa? Que no presenta alteraciones evidenciables a nivel mental, que eso es como cognitivo, sensorial, motor ni relacional, pero sí les puede afectar. O sea, este desfase cronológico de los aspectos lingüísticos que debe poseer el niño pueden eventualmente alterar la incorporación, no sé si es la incorporación, pero lo que está sucediendo alrededor de ellos, al no comprender cómo se debe, ¿ya? Sensorialmente, pero puede alterarlo. No digo que haya una base, y es por eso que es un trastorno primario, ¿ya? Ahora, ¿por qué digo que puede alterar? Porque si un niño tiene un inicio tardío del lenguaje y ese niño no es estimulado como que responde, puede eventualmente pasar a un TDL. Pero nunca va a estar alterado, por ejemplo, las pruebas a nivel cognitivo no van a estar alteradas. Si un terapeuta le hace una prueba a nivel sensorial, no va a estar alterada. Tampoco va a haber problemas a nivel psicomotor, ¿ya? Y relacional, cuando hablo de relacional, hablo del aspecto social. Esos niños quieren comunicarse, desean comunicarse y de hecho son muy comunicativos, aunque lingüísticamente no logren los hitos esperados para su edad. ¿Por qué no me aparece aquí? Ya. Entonces, tal cual como les decía al principio, los trastornos primarios van a ser el inicio tardío del lenguaje, que antes le llamábamos retraso del lenguaje, y el trastorno del desarrollo del lenguaje, que es el TDL. ¿Por qué yo coloqué en esta diapo inicio tardío y retraso del lenguaje? Y esto se los voy a comentar enseguida, aunque yo no esté de acuerdo con Acosta 2011, ¿ya? Que lo escribió en el 2011. Y es que él hace una diferencia entre el inicio tardío del lenguaje y el retraso del lenguaje, y lo ve como dos diagnósticos distintos, ¿ya? Eso es súper importante que lo sepan, porque cuando ustedes vean o lean paper, se van a dar cuenta que para algunos autores el inicio tardío del lenguaje y el retraso del lenguaje son diagnósticos distintos. Sin embargo, existen otros autores que lo toman como lo mismo, o sea, tanto el hablante tardío como el inicio tardío del lenguaje como el retraso del lenguaje apuntarían a las mismas características. ¿Y cuáles serían estas características? Que sus primeras palabras son a los 2 años, que las primeras combinaciones de palabras ocurren entre los 2 a los 3 años. O sea, perdón, que las primeras combinaciones de 2 a 3 palabras ocurren a los 3 años, que omiten sílaba inicial después de los 3 años. ¿Qué quiere decir cuando digo omito sílaba inicial después de los 3 años? Que si el niño quiere decir, por ejemplo, manzana, ese niño después de los 3 años me dice chana o chana, ¿ya? Omite la sílaba inicial de las palabras. Si yo le digo que me diga, por ejemplo, computador, me dice tador o tutador, ¿ya? Pero siempre va omitiendo la primera sílaba. Que nos dice también que hay menos de 200 palabras expresadas a los 3 años y medio. Estos son hitos importantes. Y que hay un simplismo de la estructura sintáctica a los 4 años.
Pero fíjense que cuando nosotros ya hablamos de los 3 años, obviamente estamos hablando de que S y TL ya evolucionó a un TDL. Gracias Javiera por el datito, te lo agradezco. ¿Ya? Como la grabación está, recuerden que después me pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran si es que algo no les ha quedado claro. Pero ahora lo que me importa es que ustedes me digan, sí, aquí yo tengo algunas características y me dice que si un niño presenta sus primeras palabras a los 2 años, la pregunta es, si nosotros ya conocemos los hitos del desarrollo del lenguaje típicos, ¿cuándo se presentan las primeras palabras? Al año. Al año. Al año de vida yo debiera esperar que el niño tenga más o menos unas 10 palabras, ¿ya? ¿Qué espero yo? Hitos del desarrollo del lenguaje. ¿Qué espero yo a los 2 años? ¿Qué es lo que espero yo? ¿Cuántas palabras? Como que mi sueño, chiquillo, es que todos me dijeran, como que todos me gritaran, así como, profe, son 50 palabras. 50 palabras a los 2 años, eso es lo que esperamos en un niño, ¿ya? Ojalá en algún momento y que lo incorporen así con todo en su memoria a largo plazo. Al año, como me dijo, primeras palabras, y a los 2 años espero 50 palabras, y a los 2 años espero que empiecen a combinar 2 palabras, papá ato, mamá tota, o mamá eche, ¿ya? A los 2 años yo ya espero esas combinaciones de palabras. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí también? Recuerden y nunca se olviden que los 18 meses también es una fecha para un niño, es una etapa importante, porque niños que al año no han logrado incorporar una cantidad de palabras significativa, puede haber una explosión lingüística a los 18 meses. Explosión lingüística, una palabra que nunca pueden olvidar, eso, la explosión de palabras o explosión lingüística, 18 meses. Entonces, ¿qué cosas nos tenemos que quedar? Desarrollo típico me dice, primeras palabras al año, explosión lingüística 18 meses, 24 meses o 2 años, 50 palabras, para yo considerar que se está desarrollando como debe ser el lenguaje. Cuando esto no sucede, cuando esto no está ocurriendo y ocurre lo que ustedes están viendo aquí, que son primeras palabras ya a los 2 años, ¿ya? O sea, cuando yo esperaría esas 50 palabras ya súper adquiridas, y recuerden otra cosa, para que yo considere que una palabra está adquirida, real, que una palabra es real, debe tener significado. Al auto debe decirle auto, al lápiz debe decirle lápiz, debe haber un significado y un significante para el niño. Si él me dice, no sé, muchas palabras, pero para el niño no significan nada, representación. Muy bien, Josué, me encanta que participen. Sí, cuando existe esa representación mental, cuando existe esa representación, ese significado y ese significante, cuando yo, lo que les decía, cuando yo les digo árbol y todos se imaginan ese árbol en la cabeza, y cuando continuamos realizando esta complejidad de decirles árbol que empieza con A, todo eso necesita desarrollarse. ¿Cómo se va desarrollando? Así, que el niño entienda que esto es un apich, aunque le diga apich, ¿ya? Pero que lo diga, que le dé, que logre asociar las cosas. Entonces, cuando eso ocurre, vamos bien. De hecho, también les puedo contar que nosotros realizamos en niños, generalmente menores de 2 años, por uso, contenido y forma los informes, ¿cierto? Por dimensiones. Hice un curso pequeñito con un fonoaudiólogo que es bien bueno, por lo menos en primera infancia, en atención temprana, y él decía que cuando el niño le da o dice su primera palabra con significado, nosotros ya debiéramos hacer un informe por niveles. La verdad es que yo difiero un poco de eso,
Yo creo que debe haber una cantidad de vocabulario más o menos consistente para que nosotros podamos hacer un informe por niveles del lenguaje. Y yo siempre haría hasta los 2 años, incluso un poquito más, por dimensiones. Pero eso lo podemos ver en algún laboratorio, lo podemos conversar, lo podemos discutir incluso, ¿ya? Que de repente podríamos hacer en un presencial, ir viendo eso, y lo vamos a poder ver quizás el otro año, y eso lo espero yo. Entonces, datos importantes. ¿Qué pasa con estos niños? Tienen como una inapetencia lingüística, ¿ya? ¿Y por qué? Porque instrumentalizan. Ustedes saben lo que es instrumentalizar. Entonces, si yo quiero algo, yo tomo a mi mamá, la agarro, la llevo donde está la galleta, y de esa forma le pido la galleta. Y esa instrumentalización que hacen, obviamente, de lo que los rodea, hace que haya un detrimento o va en desmedro, ¿cierto?, de la utilización imaginativa o lúdica que nos permite expresarnos de manera verbal u oral, ¿ya? Entonces, esa inapetencia lingüística que puede ocurrir en un niño es lo que nosotros vamos a observar en una anamnesis o en un primer acercamiento, ¿ya? Entonces, Aguado 2009, esta tablita siempre está, y por eso les hago la diferencia, por eso les quise hablar de la diferencia, porque para él el desarrollo normal, fíjense aquí, estamos hablando de las edades, es la línea continua, ¿cierto? La que sale desde el 1 y que es donde aparecen las primeras palabras. Y hace una diferencia entre el inicio tardío y el retraso del lenguaje, porque dice que el inicio tardío es un niño que a los 2 años a los 2 años comienza a decir sus primeras palabras y rápidamente entre los 2 y los 3 llega al desarrollo típico. Y que el retraso del lenguaje, a los 2 años también se presentan las primeras palabras, pero llega al desarrollo típico más o menos a los 5. Y que el trastorno específico del lenguaje, o TDL, siempre iría como más abajito, fíjense, como que nunca llegaría al 100%. Ya, esto que dice Aguado, ahora hay otros autores como que no es que lo desechen, porque recuerden que estos son teorías, son estudios, ellos estudian una gran cantidad de niños y realizan estas conclusiones. Pero lo que nos dicen ahora es que tomamos el inicio tardío y el retraso del lenguaje y lo hacemos un diagnóstico, y es precisamente en el que a los 2 años no lo logra, y yo diría que cerquita, entre los 3 y los 4, porque aquí como que se desfasa, casi hacia los 5, entre los 3 y los 4, llega más o menos al desarrollo típico. Yo les apunto la pantalla, es muy chistoso. Les estoy apuntando la pantalla y obviamente ustedes no ven nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que dicen ahora algunos autores? Que a los 2 años, ¿cierto?, estos niños empezarían con sus primeras palabras, con un año prácticamente de desfase, pero que luego, miren, como que la curva llegaría a la normalidad entre los 3 y los 4. Porque no todos los niños son iguales, ¿cierto? Y eso lo sabemos, cada niño es un mundo, y todos serían más o menos distintos. Ahora, ¿por qué él dice o hace una diferencia entre el inicio tardío y el retraso del lenguaje? Y aquí está lo que ellos dicen, y aquí está la explicación de por qué a mí no me cuadra mucho también. Lo otro es que fíjense que estos estudios son del 2002 y del 2007, como que ya están bien atrasados respecto de las nuevas cosas que se han hecho ahora. Pero nos dice que los hablantes tardíos, o el inicio tardío del lenguaje, o como se dice en inglés, los late talkers, soy tan mala para el inglés, me tengo que hacer un curso. Ya, son niños entre 18 y 20 meses. Ya, lo primero que tienen que cachar es que a los 18 debiera producirse la explosión lingüística, o la explosión del lenguaje. Entonces, entre los 18 y los 20 meses, la característica más sobresaliente es el empobrecimiento lingüístico, o sea, no hay explosión lingüística a los 18. ¿Ya? ¿Cómo se pone de manifiesto? Con un retraso considerable a la hora de iniciar el habla, que debió haber empezado al año, ¿ya?, con primeras palabras, y que puede resultar anómala en determinadas ocasiones, junto con un volumen de vocabulario limitado, obvio. Si hablas poco, a lo mejor está aquí el vocabulario,
¿ya? Es muy comprensivo, pero ¿qué pasa con lo expresivo? ¿Ya? O que eso expresivo o esa inapetencia lingüística haga que no adquieran la misma cantidad de vocabulario como un niño con desarrollo típico. Y obviamente ausencia de estructuras de 2 palabras, ¿ya? Recuerden a los 24 meses. ¿Qué dice acá? Que el retraso del lenguaje, fíjense que hace una diferencia entre los 18 y los 20 o 24 y los 24 y los 36. Con un vocabulario también reducido, que no supera las 100 primeras palabras. Recuerden también lo que les decía, 50 palabras a los 24 y más o menos unas 200 palabras entre los 3 y los 3 años y medio. Entonces, aquí no supera las 100 palabras y hay un desarrollo básico de la sintaxis y de la morfología a la hora de combinar 2 palabras que debieran estar haciendo a los 2 años, y tardanza en aparecer la flexión morfológica productiva. Ahora les digo yo por qué para mí esto es como complejo y que siento que están o que se entrelazan tanto. Porque el desarrollo de un niño puede ser muy distinto a otro. Y si esta explosión lingüística no se da a los 18 meses, nosotros podemos darle tiempo, estimular el lenguaje para que a los 24 meses ya tengamos más vocabulario comprensivo y más vocabulario expresivo. Y nosotros podríamos decir, no, es que en realidad eso fue un inicio tardío del lenguaje porque no tuvo la explosión lingüística, pero ya a los 24 estaba bien. Pero eso también ha pasado con algunos niños con lo que paraguado es un retraso del lenguaje, en que entre los 24 y los 36 meses el vocabulario tampoco alcanza el desarrollo típico. Y son niños que en el fondo tienen un vocabulario reducido y que expresivamente no alcanzan las 100 palabras. Entonces, claro, es ahí donde existen otros autores como Gallardo 2016 y Mendoza 2016, en que se van directamente a los 24 meses. Eso es lo que hacen en realidad, directamente a los 24. Voy a retroceder esta diapo para que puedan ver que niños de 24 meses, menos de 50 palabras y no utiliza 2 palabras en sus enunciados, ¿ya? Eso es un poco lo que nos dice Gallardo y Mendoza. Y que la explosión lingüística de los 18 meses no se presenta. Eso ocurre en un 13 a un 15% de la población. Eso es lo que nos dicen estas autoras. De ese 13 a 15%, un 44% va a persistir en sus dificultades ya a los 3 años. Y el 56% va a tener una buena evaluación en términos lingüísticos. O sea, 56% van a pasar a un desarrollo típico. Voy a volver a retroceder para mostrarles que ese 44% dice que a los 3 años aún están desfasados. Pero si ustedes lo piensan bien, a los 3 años nosotros ya podemos diagnosticar TDL. De hecho, los test están hechos para evaluar desde los 3 años. Por lo tanto, esos niños que nosotros diagnosticamos con inicio tardío del lenguaje, cuando a los 3 años no han logrado el desarrollo típico, nosotros ya podemos indicar que de ese 13 a 15% que presentó inicio tardío del lenguaje, un 44% va a continuar con TDL y un 56% va a tener desarrollo típico. O sea, más del 50% evoluciona a un desarrollo típico. Eso lo dice Mendoza, Bishop y Lessig, ¿ya? Ahora, hay otras pruebas que ni siquiera están estandarizadas en nuestro país, que es el RIL. Nosotros lo vimos, ¿cierto? En clase. Que nos habla de un tiempo de retraso de 6 a 12 meses, de 6 a 8 meses. Pero esas pruebas que no están estandarizadas en nuestro país, a veces nos dificultan un poco el diagnóstico, porque en el fondo nosotros debiéramos guiarnos por la literatura y comprender que nosotros, uno, vamos a diagnosticar un ITL a los 2 años. Podemos hacer una hipótesis diagnóstica a los 18 meses, cuando la explosión lingüística no ocurre. Pero ¿qué pasa si este niño
presenta una explosión lingüística entre los 18 y los 22 meses, vamos a hacer un diagnóstico precoz. Por lo tanto, lo más lógico sería que a los 24 meses, o sea, un niño de 2 años, nosotros evaluemos si presenta las 50 palabras y si ya está combinando, ya está haciendo combinaciones de 2 palabras. Si ese niño no lo está haciendo, nosotros podríamos diagnosticar inicio tardío del lenguaje. Si ese niño a los 24 meses diagnosticado con inicio tardío del lenguaje, al pasar un año, 12 meses, al pasar esos 12 meses, continúa con estas características lingüísticas, nosotros ya podríamos determinar que está dentro de este 44% y que tendría TDL. Si ese niño logra con estimulación llegar a un desarrollo típico, se encontraría dentro del 56. Espero que lo hayan entendido. Si no, me lo preguntan. Si tienen dudas, me las van haciendo llegar. Entonces, no debiéramos hablar de trastorno cuando el lenguaje está en desarrollo, pero el lenguaje se desarrolla, bueno, la literatura dice que a los 3 a 4 años, un niño debiera tener un lenguaje muy, pero muy similar al de un adulto, solo con algunos errores. Por lo tanto, el término inicio tardío del lenguaje, para mí, es súper acorde a lo que pasa, ¿ya? No hablamos de un trastorno, hablamos de un inicio tardío del lenguaje o de un hablante tardío, ¿ya? Porque el lenguaje está en desarrollo. Entonces es importante también cómo le vamos a decir a los padres lo que está sucediendo, ¿ya? No le vamos a hablar un retraso, además que la palabra retraso no sé si ustedes lo notan así, pero retraso, o sea, antes se llamaba retraso mental, y ahora hablamos de discapacidad intelectual. De hecho, hablamos de capacidad cognitiva, de la capacidad que puede ser medida, ¿ya? Esta es la capacidad. Y entonces, ojalá que las 47 personas que hay conectadas hoy día puedan ya sacarse el término retraso del lenguaje y pasar de lleno al inicio tardío del lenguaje o hablante tardío, considerando que es una palabra mucho más amigable, que es para dar un diagnóstico es mucho más comprensivo, ¿ya? De acuerdo a lo que realmente tiene un niño. Y Josué nos habla de la importancia del 56, o sea, yo se los digo, o sea, un niño que tiene inicio tardío del lenguaje debiera ser estimulado y probablemente ese 56 podría mejorar, podríamos tener niños que puedan llegar a tener TDL, pero un TDL en leve, ¿ya? O con muy pocas cosas que ir trabajando, para que esos niños al llegar a la educación formal, porque estamos hablando de un TDL en pre-kinder, kinder, pero cuando el niño llegue a la educación formal, ya tenga las competencias y habilidades para lograr la adquisición de la lectoescritura y todo lo que viene después. Entonces, nosotros estamos preparados no solo para trabajar las alteraciones del lenguaje, debemos estar preparados también para prevenir lo que puede pasar, para estimular las habilidades lingüísticas que se presentan, que siempre hay, ¿cierto? Y que ese 56% realmente sea un 56%. Y no quedarnos con niños que solo por falta de estimulación quedan en el 44%. Quédate en el día, porque yo hablo y hablo. Entonces, ¿qué nos dice Aguado? Que sería un desarrollo del lenguaje normal, pero un poquito más lento. ¿Qué nos dice Chevry Miller? Que es una patología transitoria, ¿ya? Con escasa o nula repercusión sobre el aprendizaje del lenguaje escrito. Yo diría de la lectoescritura. Eso quiere decir que un hablante tardío solo sería eso y ya. De hecho, les quiero contar que yo fui una hablante tardía. Siempre me lo cuentan, mi mamá siempre lo cuenta. De hecho, yo creo que un día debería invitarla a contar todo lo que cuenta de que yo a los 3, por así empecé, a los 3 me lancé, me largué y antes no hablaba nada. Y lo peor de todo es que me largué a los 3 y no voy a terminar jamás. Creo que voy a hablar toda la vida. Ya. Entonces, ¿se dan cuenta un poco lo que decía Chevry Miller? Que habría nula repercusión en lo que viene para adelante, ¿ya?
¿Qué es lo que nos dice Puyuelo y Rondal? Que uno de los problemas para detectar y diagnosticar, ahí debería decir ITL, lo voy a cambiar cuando les mande el PPT, radica en diferenciar este de otros déficits próximos por su grado de severidad. Entonces, ¿cómo llegamos a decir si en realidad es un ITL o un TDL? Pero es que en la línea es muy fina, ¿ya? Es muy fina, y nosotros tenemos que estar muy atentos a eso. Ahora, no sé si cambiar RDL, porque en realidad, como lo dice Puyuelo y Rondal, ellos lo hablan como RDL en sus papers y libros, ¿ya? Y ahora nos vamos a ir a las características. Cuando es leve, hay alteraciones fonológicas, alteraciones en la concordancia, sintaxis demasiado simple, hay presencias de palabras de función, pero con un nivel y variedad un poquito inferior. La comprensión es superior a la expresión, y ojo con eso, porque les dije, ¿puede estar alterada la comprensión? Sí, pero siempre, siempre va a ser mejor que la expresión. En el fondo las cachan todas. Los niños con ITL son bien rapiditos. En tareas de repetición de oraciones simplifica las palabras más largas y las más complejas. Cuando es moderado, también hay alteraciones fonológicas, o sea, siempre las van a ver, y eso es como lo más visible. Hay sobredeixis, además, utilizan el A con un valor genérico, ¿ya? Dificultad en el uso de palabras de función, escaso uso obviamente para su edad y con muchos errores. Errores en yuxtaposiciones, en oraciones, en este caso yuxtapuestas, oraciones limitadas a 2 o 3 constituyentes, omisión de elementos obligatorios de la oración, dificultades en tareas de repetición de oraciones, y es obvio porque les cuesta mucho lograr, ¿cierto?, puntar las palabras. Y eso no les permite realizar oraciones un poquito más complejas. Dificultad en mantener el tópico del discurso, y obviamente todas las funciones del lenguaje están descendidas, ¿ya? Entonces, ¿alguien me habla? ¿Qué me preguntan? ¿Qué significa la sobredeixis? Ya, yo les voy a dar un ejemplo de la sobredeixis. ¿Qué me están hablando? La sobredeixis o la deixis, ¿ya?, es una característica del lenguaje, que en este caso en realidad es una expresión deíctica, cuando los niños hablan del yo, nosotros, mío, mí, eso es una deixis, ¿ya? ¿No lo sabían? No sé si alguien lo sabía lo que era la deixis, debía haberle preguntado si es que alguien hubiese querido decir, pero en el fondo eso es la deixis. Alguien más me está preguntando otra cosa, tengo una duda. No hay pregunta tonta. La pregunta es, ¿se normaliza entonces el lenguaje del niño correspondiente a la etapa o eso solo puede mejorar un poco y ahí ser parte del 56 mencionado? Cuando hablamos del 56 mencionado es porque el lenguaje se normalizó completamente, ¿ya? O llegó a su desarrollo típico. Entonces en ese año o en ese año y medio que nosotros diagnosticamos ITL, el niño o pasa a un TDL o llega a un desarrollo típico completamente. ¿Ya? No sé si se responde con eso la pregunta, o no sé si es esa la pregunta. ¿Era? Ah, ya, quedó claro. Y entonces me preguntaban también, para que quede claro, la deixis, entonces hay algunos componentes que se llaman deícticos, ¿ya? Y esos componentes son los que yo les decía, mío, yo, allá, ¿ya? Esos son algunos elementos que usan los niños. Ya, continúo entonces, y porque me quedan 3 minutos, y poquitas diapositivas. Entonces el lenguaje, cuando es grave, ¿ya? Cuando el ITL es grave, puede ser ininteligible, ¿ya? O los frases y oraciones de 2 palabras, pero como máximo. La comunicación no verbal es súper competente, y se los dije, ya la comprensión siempre va a estar mejor, entonces la comunicación no verbal es competente, el niño logra mucho con comunicación no verbal, instrumentalizando,
O los padres, que le entendemos todos a los hijos, aunque nadie más les entiende. ¿Por qué? Porque hay una mezcla, ¿cierto?, entre esta jerga o este lenguaje que no es inteligible con el lenguaje no verbal. Los ojos, las manos, lo que pido, eso es súper importante. Obviamente hay una omisión de elementos obligatorios de la oración, no usa palabras de función, muchas dificultades en la imitación, uso limitado de las funciones del lenguaje, hay intención comunicativa, y eso es un hecho, aunque no pueda manifestarla a través del lenguaje verbal. Y eso está súper relacionado, obviamente, con la comunicación no verbal, pues, obvio. Pero la intención está, o sea, te quieren contar todo, pero es ininteligible. Ahora, igual importante, la frustración en los niños, o algunos niños que presentan algunos episodios de tartamudez, que a pesar de que no es mi área, lo he visto, porque al querer comunicar no lo logran y tienen estas trabas, no confundir también. Hay muchos niños que en esta etapa uno puede decir, es que es tartamudo, es que hay una disfemia, o la mamá te diría es tartamudo, uno diría que a lo mejor hay una disfluencia, pero es propio de una mezcla emocional entre querer expresarse, saber que no lo entienden, y bueno, yo creo que hay muchos factores ahí que influyen. Por lo mismo, poca iniciativa conversacional. En algunos niños, yo he visto unos niños que les encanta mucho hablar, pero a lo mejor, digamos que en este 100% se presenta un buen porcentaje, ¿cierto?, con poca iniciativa y errores de orden. Entonces, ¿qué es lo importante? Para terminar, porque con esto termino la clase, me voy a pasar un minutito. Factores de riesgo. Lo primero, mayor en niños que en niñas. Eso es súper importante. Niños prematuros también van a presentar riesgo de presentar ITL. Bajo peso al nacer, y obviamente la historia familiar. Si esto lo tuvo el papá, si esto lo tuvo la mamá, si esto lo tuvo los hermanos, o lo tienen los hermanos, es súper probable que el niño también pueda presentarlo. Entonces ahí también hay una cuestión social, bueno, en este caso podría ser genética o sociocultural, hay todo un tema que rodea, obviamente, a este niño. Pero en el fondo, el sexo, la prematuridad y el bajo peso son cosas que están más relacionadas con la parte más clínica y la historia familiar, que puede ser genético y también sociocultural. Factores exógenos. Insuficiente estimulación de la familia, que esto pasa harto, chiquillo. Hay mamás que no le hablan a los bebés, hay mamás que como que sienten que como es guagua y no entiende, ¿para qué le voy a hablar? ¿Para qué voy a estar hablándole a una guagua si no? ¿O para qué le voy a cantar? Entonces, esa cuestión es súper importante, porque cuando nosotros hacemos estimulación temprana, o nos preocupamos de la atención temprana, lo primero que tenemos que hacer, pero lo primero, y esto tiene que ver con intervención, chiquillos, pero un poco para ir hilando, es que los papás verbalicen todo lo que hacen con los bebés. Todo, o sea, el bebé puede tener un día de nacido y nosotros vamos a verbalizar, vamos a cantarle, vamos a estar todo el día diciendo, si le tomamos la manito, le vamos a decir la mano, los deditos, ¿ya? Si le estamos cambiando paño, le vamos a estar diciendo, esto es un paño, te voy a poner el paño, y eso va a ser algo súper repetitivo, pero es algo que muchos papás no hacen, precursores del lenguaje, el juego cuando estén más grandes. Estoy muy de acuerdo en eso, Josué. Cuando el niño ya está un poquito más grande, cuando es capaz de sentarse, por ejemplo, vamos a jugar todo el rato, él está aquí, no está, ¿cierto? Vamos a estar todo el rato nombrando, si tenemos, por ejemplo, un juguete, yo tengo una corona aquí, vamos a estar hablando del color, le vamos a decir el color. Aunque la guagua no hable y no diga nada, nosotros vamos a verbalizarlo todo. ¿Ya? Habla paralela se llama eso. ¿Lo sabían? Es una estrategia de intervención lingüística o fonoaudiológica y se llama habla paralela. Yo hablo todo lo que está sucediendo, yo digo las características de lo que está alrededor. El habla paralela es una de las estrategias fonoaudiológicas de intervención más importantes en las primeras etapas. Y cuando ya los niños hablan, pasamos al modelado y a todas esas otras cosas que vamos a ver y que a mí me encantan. Ya, escaso nivel sociocultural se los dije antes, ¿cierto? Cuando hablamos de historia familiar. Una familia con un bajo, no sé si bajo, pero que no tiene un contexto
texto apoyador o estimulador, es probable que ese niño pueda presentar ITL. Que no venga con nada, que tenga todas las capacidades, pero esta familia que es calladita, esta familia que habla poco, esta familia que es poco comunicativa, también puede interferir en el desarrollo. Y el bilingüismo, ¿ya? Cuando el papá, no sé, es alemán, la mamá es chilena, le hablan en los dos idiomas, ese niño también puede presentar un inicio tardío del lenguaje, ¿ya? Eso igual es importante porque llegan. Y ahora que hay harto niño de Haití, porque antes veíamos personas de Perú, personas de Argentina, Bolivia, era lo que más veíamos. Pero ahora están llegando otras personas que hablan otros idiomas y que también pudieran estar interfiriendo en el desarrollo del lenguaje. Si ustedes alguna vez trabajan en una escuela con un programa de integración donde hay niños que llegan de otros países, quizás ahora, quizás qué cambios se vienen, igual estar atentos, o si les toca estar en un consultorio en que llegan niños de hijos de personas que vienen de afuera, también estar atentos a esas cosas. Y los factores endógenos, obviamente están dificultades para establecer pautas normales de comunicación y extraer modelos lingüísticos correctos, déficits lingüísticos específicos ya de origen hereditario. Los separé un poco para que ustedes sepan dónde a lo mejor nosotros tenemos más trabajo que hacer, o sea, en los exógenos hay harto que hacer, probablemente en los endógenos menos, pero no por eso menos importante. Ya, la Cristina nos cuenta un caso cercano, ¿cierto? Se le estimulaba de manera correcta, pero los cuidadores en un momento le dejaron de hablar, de estimular con juegos, y el niño no pudo hablar casi a los 2 años, y le costó después, le fue costando, eso nos dice un poco. ¿Saben qué? Yo igual sé de algunos niños que vienen como súper bien, y de repente, y no es el caso de lo que nos comenta Cristina, pero algunos, se me fue la palabra, pero algún hecho familiar, algún aspecto que pueda interferir en la parte emocional, también puede hacer que un niño tenga un estancamiento, no sé cómo decirlo, en el desarrollo. Niños que venían como súper bien y de repente, no sé, les voy a poner un ejemplo, un incendio, o el fallecimiento de uno de los padres, o una separación un poco brusca, ¿ya? Porque yo no digo que los papás no se puedan separar, yo creo que los papás pueden separarse perfectamente, pero deben mantener obviamente esta buena relación a favor de los niños, ¿ya? Verlos con la periodicidad que lo requiere, si el niño es muy apegado a ambos. Pero a veces esas crisis podrían interferir. Nosotros tenemos que estar súper atentos cuando hacemos una anamnesis en las primeras etapas y preguntar, a lo mejor uno dice, pero ¿en qué momento la anamnesis? Entonces, ¿habrá algún hecho que pueda haber gatillado que este lenguaje no se desarrollara? Y es como, ¿le conversa a los niños? ¿Tienen conversaciones a pesar de que el niño no contesta? ¿Ha existido algo? ¿Ha habido una crisis familiar que lo pueda estar? El nacimiento del hermano, típico. Es que nació el hermanito y no sé qué pasó aquí. Entonces, todos esos aspectos deben ir en una anamnesis cuando nosotros estamos haciendo anamnesis de niños de 12 meses, por ejemplo, 18 meses, o alguien que te dice que hay inicio tardío del lenguaje. Me demoré, como siempre, un poquito más en la clase. Ustedes saben que soy re buena para hablarlo, pero escucho, si hay dudas, no me demoré tanto, 6 minutitos nomás, y hoy día hablé bastante. Profe, Diga. igual, por ejemplo, bueno, no sé, igual influirá que, por ejemplo, algunos papás como que en vez de conversarle a los niños le colocan como más videos, cantando o monito, entonces igual como que eso influirá, yo creo que en el desarrollo óptimo del lenguaje. Totalmente. Yo creo que ahora con la pandemia han salido muchos más estudios hablando de lo bueno y lo malo de las pantallas, porque, ojo, yo nunca, no sé cómo es la palabra, pero es como demonizar, ¿ya? Yo no digo que sea súper malo. ¿Por qué? Porque ahí igual aprenden vocabulario. El punto es el tiempo expuesto a las pantallas. Ustedes saben que hay estudios que dicen que un niño hasta los 4 años, si no me equivoco, o 3 o 4 años, debiera nada de pantalla. Después se le va subiendo como media hora, 1 hora, hasta llegar 2 horas máximo en el día.
Pero hoy es más difícil, papá trabaja, mamá trabaja, o yo, se lo digo, es una experiencia súper personal, pero la Sofi ve mucho más monos que antes, porque es una buena forma de mantenerla tranquila, ¿ya? Ahora, de que puede influir en quizás la adquisición de vocabulario, puede ser, pero no sería, no sé en qué nivel, oye, y es un tema perfecto para hacer una tesis, y yo anoto, ¿viste? Como pensar más o menos cómo influiría en este caso una familia que es súper conversadora, que siempre le habla al bebé o al niño de temas que están relacionados con la familia versus un niño que está muy pegado a la pantalla. Ahora tenemos muchos niños, por ejemplo, que hablan del marrón, que hablan de, en vez de decir el auto, el carro, el púrpura, porque son niños muy Disney o niños muy Discovery y que van adquiriendo otro tipo de vocabulario que está más relacionado con esos canales. Pero un niño que está muy pegado a las pantallas sí va a tener un desarrollo distinto. No sé si necesariamente un inicio tardío del lenguaje. Por lo menos no existen estudios que consideren la prolongada exposición a las pantallas como un factor que pueda influir en el inicio tardío del lenguaje. ¿Por qué? Porque recuerden que el lenguaje se desarrolla porque se debe desarrollar, porque el niño siente la necesidad de hablar, porque su contexto habla y él también necesita hacerlo. Cuando hay un inicio tardío y este niño tiene esta inapetencia lingüística, lógicamente sucede que puede que esté adquiriendo la parte comprensiva del vocabulario, pero la parte expresiva se vea un poco alterada. Y después va a llegar a la normalidad, y que es lo que todos esperamos. Así es que no sé si hay otra duda. No sé si quedaron dudas. A mí me gusta muchísimo esta clase. Bueno, me gustan todas las clases en realidad. Pero esta me gusta mucho. ¿Por qué? Porque la próxima semana, cuando veamos TDL, vamos a poder determinar esa línea tan pequeña, tan casi invisible, para determinar si un niño pasó a TDL o tiene... o le damos un tiempo para que se desarrolle y sea solo un inicio tardío del lenguaje. ¿Cuándo vamos a determinarlo? ¿Cuál es la diferencia? 2 años y medio, 3, que son cosas súper importantes también. Así es que si no hay más dudas, y quedó todo claro hoy día, ¿cierto? A ver. Inapetencia lingüística. Cuando hablamos de inapetencia, quizás la palabra inapetencia puede sonar raro. Inapetencia, o no tener apetito del lenguaje, quiere decir que son niños que, en términos expresivos, no sienten la necesidad de hablar. Esa sería como una forma de decirlo un poquito más clara. No tengo necesidad de decir las cosas con palabras, porque si yo voy y tomo a mi mamá del brazo y la llevo donde está la manzana, la llevo donde está la fruta, mi mamá igual me va a entender que yo quiero fruta. Y si yo tomo a alguien para que me tome el juguete que está arriba, o voy y lo tomo, no tengo necesidad. Entonces, cuando hablamos de inapetencia, hablamos que no sienten ganas. Como inapetencia es como no tener ganas de comer, una cosa así. No estoy inapetente, ¿cierto? No tengo ganas de comer. Esta es como una inapetencia, pero es lingüística. No tengo ganas de hablar, no necesito hablar, ¿ya? Porque lo que necesito lo tengo solo con mostrar, ¿ya? Instrumentalizo. Entonces yo muestro. Cuando hablamos de la función lúdica e imaginativa, recuerden que ahí estas funciones de Holiday que nos indica que yo ya necesito hablar, necesito tomar la muñeca y hacerle a la guagua, ¿cierto? O la guagua quiere la mamadera. Esas funciones imaginativas y lúdicas hacen que yo necesite expresarme verbalmente. Eso no aparece mucho. O sea, fijo, un niño que todo lo apunta y no habla es porque no ha sentido la necesidad, porque uno también les entrega un poco todo, ¿ya? Qué bueno, Cristina, que quedó clarito, me alegro. Bueno, si tienen otra duda cuando lean la clase, si les queda alguna otra dudita después,
ustedes saben que me pueden escribir, como siempre. Creo que quedó súper claro todo. Yo voy a subir en ADECA una pestaña que se llama Trabajos, como siempre, y ahí voy a colocar las indicaciones de los trabajos y las fechas límite para las entregas. Entonces la idea es tener súper claro el semestre, o por lo menos las 8 clases que vamos a estar juntos. Entonces ustedes van a saber cuándo tienen que entregarlo. Única diferencia con el semestre pasado es que los trabajos se entregan hasta el día viernes a las 23:55. Esa va a ser la hora tope de entrega, no los domingos, ¿ya? Va a ser viernes 23:55, así yo también el fin de semana me puedo poner full a revisarlos, tenerlos con tiempo para que el semestre se vaya dando de la mejor manera posible, que es lo que yo espero, obviamente. Y para terminar la clase, porque ya se van desconectando, obviamente, les pido que ustedes se pongan de acuerdo para que escojan el delegado de este semestre, ya que eso es súper importante. Recuerden que a pesar de que nosotros tenemos un WhatsApp para comunicarnos directamente, y ustedes pueden hacerlo, el delegado es una figura, o delegado o delegada, es una figura crucial para tener un contacto un poquito más estrecho. Ustedes le pueden hacer preguntas a ella, o ustedes se ponen de acuerdo, a ella o a él, se ponen de acuerdo y llegan a eso. Y me mandan un mensaje, pues, y me dicen, profe, hicimos la votación, llegamos a este acuerdo. ¿Les parece? ¿Bien? Para ahora dejarlos en libertad de acción. ¿Algo? Sí, profe. Ya, pues. Ujú. Ya. Profe, Au. ¿cuándo nos va a informar sobre los horarios de los prácticos? De Si los se van a hacer solo 1 hora o más. de los prácticos no presenciales, de los prácticos Sí, de prácticos. los online. No, yo creo que dejémoslo al tiro, fijaos. Primer práctico de 11 a 12:30. Eso es como tope, ¿ya? Puede que en un práctico nos demoremos un poquito menos, que estemos de 11 a 12:15, eso es algo que va a depender del práctico, o si dejamos alguna tareita. Entonces, grupo 1 de 11 a 12:30. Grupo 2 de 12:30 a 2. Y lo dejamos eso enseguida. 1 de 11 a 12:30. Y grupo 2 de 12:30 a 14 horas. Y así cumplimos con todo. Yo cumplo con el protocolo, con tener las horas, con hacer un práctico un poquito más largo, que no nos queden cosas pendientes. Y ahora viene la parte donde ustedes también van a tener que hacer los grupos, ¿ya? Pero les tinca que les suba un drive y se van anotando en el grupo 1, 2. Los grupos quedan de 28 y 29. Así es. Los grupos van a quedar de 28 y 29. Porque son 57. No sé si alguien más inscriba el ramo. Recuerden que a veces lo inscriben un poquito tarde. Por lo menos en la otra asignatura me pasó, ya que hubo gente que inscribió un poquito tarde. Entonces, necesitamos 3 grupos. O sea, 3 listas, 3 nóminas. Nómina número 1, la del grupo 1 y grupo 2. Nómina número 2, la de los grupos presenciales, son 6. Y nómina número 3, los grupos de trabajo. Ustedes son 60. Estamos hablando en general, y yo creo que los grupos no deberían ser más de... Ya, ok, no por drive. No, los grupos de trabajo, ¿se entiende eso, cierto? Grupos. Yo voy a trabajar con mis 3 compañeros para hacer los trabajos grupales. Los grupos no debieran ser más de 4 o 5. Ah, no, aquí son 60. Los grupos debieran ser de 6. Porque si no son muchos grupos. Ya, no lo vamos a hacer entonces por drive. Nada, se ponen de acuerdo, escogen delegado o delegada, el delegado o delegada me habla a mí por interno, y con ella me pongo de acuerdo de cómo vamos a hacer esas 3 nóminas. Eso sí me parece bien. Porque al final con ella o él me voy a estar.
Eso me parece súper. Gracias chicos, gracias por la participación de hoy.